Y nuestro programa 360 se encuentra en la bella ciudad de La Habana, donde en esta parte de 360 estaremos analizando lo que es la lucha de Venezuela por su defensa y autodeterminación, no solamente en el plano económico y en el plano político, sino también en el ámbito cultural. Es por esto que tenemos como invitado a Pedro Calzadilla, quien es coordinador internacional de la Red de Defensa de la Humanidad. Bienvenido. Gracias, Boris. Contento de esta invitación, un lugar excepcional para hablar de este tema que propone. La Red de Defensa de la Humanidad y la articulación de los líderes intelectuales y pensadores de toda la región. Cuéntenos el trabajo que usted está realizando aquí en La Habana. Mira, tú sabes que la Red en Defensa de la Humanidad, conocida también como Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, es una organización social, es una red que agrupa a varios miles de figuras, individualidades, referentes intelectuales, culturales y movimientos sociales de distintas partes del mundo. Es una organización con ya 15, 16 años de existencia. Fue creado en un intenso proceso de discusión y debate, primero en México, luego en La Habana, luego en Caracas, donde se termina de conformar esta organización, por supuesto, bajo el impulso de dos revoluciones en marcha, dos revoluciones vigorosas, y al lado de dos líderes, con el empuje de dos líderes, Chávez y Fidel, que encontraron un sentido fundamental a la idea de que las voluntades de aquellos que se dedican al terreno de las sensibilidades, a cultivar el pensamiento, a luchar desde sus distintos espacios, sean espacios universitarios, académicos, desde la intimidad de sus bibliotecas, de sus escritorios, de sus bufetes, ¿verdad? Desde esos espacios había que ponerlos en contacto, ponerlos en comunión, vincularlos y estimular ese movimiento. Ya estaba ocurriendo de alguna manera y había ocurrido históricamente. Por cierto que era la Revolución Cubana, fue la Revolución Cubana un espacio de encuentro de la intelectualidad mundial, intelectualidad de izquierda, los que ejercían el pensamiento crítico. Fue siempre Cuba, esta ciudad, La Habana, a partir de la Revolución Cubana en el año 59. Y una vez que se suma la fuerza histórica de la Revolución Cubana y la Revolución Venezolana, entonces ahí arranca el esfuerzo y el acierto de una política de agruparnos para defender lo que en esos momentos, inspirado en el pensamiento de Martí y de Bolívar, la defensa de la humanidad. Y la humanidad es, en esencia, los grandes valores que la sustentan, que le dan sentido en toda su dimensión. Por eso, quienes hacen de su vida la lucha de la creación cultural, la creación artística, el pensamiento, la reflexión, quienes están batallando, ¿verdad?, desde esos espacios, hacen sin duda, ¿verdad?, una enorme contribución en la defensa de estos procesos, en la defensa de una vida y una alternativa distinta al capitalismo. Sin embargo, la situación no es fácil. Hemos tenido bajas dentro de muchos gobiernos de la izquierda latinoamericana y sin lugar a dudas Venezuela y Cuba se encuentran recibiendo la parte más fuerte de lo que es la arremetida de Estados Unidos en América Latina. ¿Cuáles son las acciones, los planes, las coordinaciones que la Red en Defensa de la Humanidad plantea ante esta situación? Sí, mira, nosotros estamos absolutamente activos, ¿verdad?, desde hace 16 años, porque esto no comenzó ahora. La agresión contra Cuba tiene la misma edad de la Revolución Cubana. La agresión contra Venezuela tiene la misma edad de la Revolución Bolivariana. La Revolución Martiana cubana, la Revolución Bolivariana venezolana. No podía ser de otra manera. El imperialismo estadounidense sabe que en Cuba, ¿verdad?, se le abría una brecha para poner en cuestionamiento, ¿verdad?, su predominio sobre el continente y sobre el mundo. Y en Venezuela, cuando ya creían que esa posibilidad de que el socialismo, de que una vida distinta al capitalismo pudiera establecerse, el siglo XXI inicia con la Revolución Bolivariana. Por eso no hay la menor duda de la necesidad
¿verdad? Y en eso está consciente quienes militan en esta organización social, en este gran movimiento, en esta gran red, que la defensa de estos dos procesos es de alguna manera la defensa también del futuro de toda la humanidad. Tú mencionabas las bajas, como tú lo llamabas, de dos gobiernos, que han, digamos, claudicado, han pasado a control de la derecha. Pero eso no, realmente eso más bien lo que hace es confirmar, ¿verdad? Porque cuando vemos al fondo de esos países, vemos que detrás de esas maniobras, ¿verdad?, legales, judiciales, políticas, económicas, militares, ¿verdad?, para sacar los gobiernos progresistas del poder, cuando tú ves debajo en la sociedad, hay un proceso de recomposición de esa fuerza. Nada de eso se ha perdido, todo se ha transformado. Y hoy en día, tanto en Ecuador, tanto en Argentina, tanto en Brasil, que son ejemplos como emblemáticos, hay por debajo un movimiento que está consolidando esta fuerza histórica. Por eso la importancia que tiene cada día más esta organización, porque la voz de una de estas figuras es fundamental, puede pesar más que la voz de millones. Cuando podemos encontrar a una figura de un enorme prestigio, con una solvencia ética, con un respaldo intelectual, que alza su voz y se pone al frente de un movimiento, ¿verdad? Eso puede ayudar a cambiar mucho las cosas, sobre todo la opinión, sobre todo en el terreno comunicacional, para dar la batalla y la defensa en ese terreno. La red tiene hoy en día unas líneas y unos enormes desafíos. Nosotros acaba de relanzarse el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es un premio que va por su edición número 12. Es un premio que lanzó la Red en Defensa de la Humanidad y que se ha llevado históricamente desde Venezuela, pero que confirma, ¿verdad?, que es un espacio, ¿verdad?, para el reconocimiento a quienes se han dedicado a crear pensamientos alternativos. La batalla que hemos dado, Boris, y durante todos estos años, que ha dado la Revolución Cubana desde el 59 hasta hoy, ha estado siempre acompañada de un pensamiento que le ha dado posibilidad de renovarse, de entenderse, de explicarse. Y eso apenas es hoy un pequeño fragmento, ¿verdad?, de todo el enorme potencial de ideas que nosotros estamos convocando a que se sumen al nuevo desafío de esta coyuntura. El bloqueo económico contra Cuba, el bloqueo económico contra Venezuela, ¿podría repetirse la misma historia que ha vivido Cuba ahora en Venezuela con el bloqueo que Donald Trump pretende imponerle a Venezuela? ¿O son realidades distintas? No, yo creo que tenemos que entenderlas como parte de un mismo proceso histórico, porque si no, no entenderíamos la historia del continente, y tenemos que entender también en sus especificidades. Son acciones típicas de los imperios. Los imperios siempre actúan de esa manera. Una vez que un pueblo decide ser libre, de inmediato activa todos los mecanismos, todas las maneras que tiene para doblegar una voluntad, un espíritu. Hace 200 años, cuando Venezuela y muchos países decidieron ser libres, decidieron ser independientes, creo que es una palabra fundamental, ser independientes, nada más ser independientes, inmediatamente vino la guerra. Vino el esfuerzo por doblegar esa voluntad de ser independiente, un derecho natural, ¿verdad?, de los seres humanos. Eso fue hace 200 años. Lo que ocurrió en Cuba en el año 59 fue lo mismo. Cuba decidió ser independiente, ser verdaderamente libre, poder ejercer a plenitud su soberanía independiente de los Estados Unidos, que tenían sobre Cuba un dominio, habían construido en Cuba una neocolonia, un estado colonial realmente, y propio de los imperios, Boris. Cuando decide ser libre, cuando decide ser independiente, inmediatamente te hacen la guerra. Te la hacen por un medio o te la hacen por otro. Pero finalmente es una acción que no cesa hasta que se consiga el propósito, ¿verdad?, de rendirte.
en una decisión. Así le pasó a Cuba, como lo decía. Así nos pasó hace 200 años. Así le pasa a Cuba en el año 59. Cuba, la posibilidad de ser libre e independiente, solamente eso provocó, suscitó que se desataran absolutamente todos los odios desde el gobierno de los Estados Unidos, desde el imperialismo, ¿verdad? Para vencer y para derrotarlo. La historia de Cuba de estos últimos 60 años lo testimonia. Desde la guerra, desde las armas, el bloqueo, guerra bacteriológica, chantajes financieros, bloqueos, embargos, absolutamente todo. Y aquí está Cuba intacta. La otra gran revolución, lo digo gran en el sentido de su carácter victorioso, su carácter, la longevidad, ya 20 años de la Revolución Bolivariana en marcha, con un proyecto, ¿verdad? Y con el ejemplo histórico de un líder fundador, así como Cuba también, abre también con una consigna: ser independientes. Y eso bastó para que de inmediato, a partir de 1999, se pusiera en marcha un proceso de desestabilización, de boicot, de chantaje, de sabotaje, de presiones, ¿verdad?, nunca vistas en la historia de Venezuela, que nos han conducido hasta hoy, cuando se agudiza y se decreta de manera total un embargo y un bloqueo contra Venezuela. Obviamente Donald Trump es enemigo de Venezuela y obviamente Donald Trump es enemigo de Cuba. Pero cuando uno analiza la historia de Cuba, fue precisamente el bloqueo lo que terminó por reducir a la oposición política a la revolución cubana en el interior de Cuba, porque la presión de las medidas cohesionó al pueblo cubano y lo hizo más fuerte, y también a su revolución. ¿No cree usted que Donald Trump podría ser el principal aliado de Venezuela al tratar de imponer un bloqueo que podría ser mucho más fuerte a la revolución bolivariana y mucho más débil a la oposición política? Ahora es Trump, ¿no? Pero pudiera ser cualquier otro. Es una política, son intereses, son dinero. Ahora, Trump efectivamente abre, ¿verdad?, una etapa, su gobierno abre una etapa de recrudecimiento, de una agresión abierta. Al ser abierta, ¿verdad?, quienes hemos insistido y hemos hablado de imperialismo, quienes hemos insistido y hablado durante estos 20 años, hemos dicho: señores, los Estados Unidos están, ¿verdad?, en una acción de desestabilización. Ahora no hay duda, ahora no hay discusión, ahora está abierto el juego. Por eso lo que tú dices es muy importante. Se trata de la dignidad de un pueblo contra la esclavitud, ¿verdad?, contra la independencia y la libertad, contra la esclavitud, contra el vejamen, ¿verdad?, contra la pérdida de la autoestima nacional, patria. Por eso yo creo, no tengo la menor duda, que estas acciones, y como se ha corroborado durante este tiempo, lo que ha hecho es unificar y cohesionar, ¿verdad?, al pueblo venezolano, como lo hizo con Cuba. No tengo la menor duda de eso, que es lo que está ocurriendo hoy y es lo que creo que va a ocurrir a pesar de todos los obstáculos y las dificultades que tenemos en Venezuela y en Cuba también. Bien, ustedes lo escucharon a Pedro Calzadilla, coordinador internacional de la Red en Defensa de la Humanidad, que desde La Habana, Cuba, nos ha ofrecido un poco su análisis de lo que es la situación en América Latina y el papel que los intelectuales tienen que librar por la defensa de la humanidad. Agradecemos la presencia de nuestro invitado. Gracias, Jorge. Y de esta forma entonces llegamos al final de nuestro programa 360 desde La Habana. Pero usted que nos está sintonizando, por favor no se vaya, que al regreso continuaremos con mucho más. Ya venimos.